Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te cuento la historia de un sujeto conocido como Jesse Wayne, quien fue acusado de asesinar a un secretario del Senado de Puerto Rico en el 1972. Este sujeto cometió un sinnúmero de crímenes y estuvo vinculado directamente a las gangas de Rafi Dones y de César García Dones. En abril de 1973, varios agentes del Cuerpo de Investigación Criminal de la Policía de Puerto Rico buscaban a 3 sujetos que estaban vinculados a una serie de crímenes. Los agentes lograron arrestar a 2 de ellos y buscaban a un tercero que logró escapar, pero que eventualmente fue capturado. Los 3 individuos eran buscados por la Policía de Puerto Rico en relación con un atentado con escopetas y armas automáticas desde un vehículo en marcha. Los arrestados fueron identificados como Luis González Santana, mejor conocido como Jesse Wayne, quien era natural de Santurce, César García Dones, natural de Las Piedras, y el notorio Rafael Dones Arroyo, alias Rafi Dones. La historia de Rafi Dones la conté con más detalles en el episodio 206, titulado Rafi Dones y el Escuadrón de la Muerte. Rafi Dones, por si no escuchaste el episodio, fue un presunto narcotraficante que era conocido por ser uno de los primeros capos de la droga aquí en Puerto Rico. Rafi Dones fue acusado de narcotráfico, entre otras cosas, en el 1974 y fue directamente vinculado con el asesinato de Pablo Padilla, quien iba a ser testigo en su contra. Pablo Padilla fue asesinado 3 días antes de que éste pudiera acudir al tribunal a testificar en contra de Rafi Dones. 3 años más tarde, Rafi Dones fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Pablo Padilla. Rafi Dones fue asesinado a tiros en el 1984 mientras salía de un centro de rehabilitación para tratar una adicción a la metadona que supuestamente éste había desarrollado. Se rumora que Rafi Dones fue asesinado por miembros del notorio Escuadrón de la Muerte de la Policía de Puerto Rico. Volviendo al caso de Jesse Wayne, cuando este fue arrestado junto a Rafi Dones y a César García Dones, la policía le ocupó en el auto un rifle calibre 30, una escopeta calibre 12, una pistola 9 milímetros y docenas de cajas de municiones. La policía alega que durante el atentado, Jesse Wayne, Rafi Dones y César García Dones hirieron de bala a Ángel Rodríguez Vallejo y a Gilberto Archilla Marrero en las inmediaciones de la estación del gobierno WIPR en Atorrey. Jesse Wayne y César García Dones también fueron acusados de asesinar a tiros al entonces secretario del Senado, Miguel Díaz Santiago. Miguel A. Díaz Santiago era un licenciado natural del barrio Somante en Aybonito. En marzo de 1965, este fue nombrado como director del negociado de la Lotería de Puerto Rico y luego se convirtió en secretario del Senado. Miguel Díaz Santiago fue asesinado el 29 de julio de 1972 en medio de un asalto. Esa madrugada, Jesse Wayne y César García Dones entraron al bar El Coquí y asaltaron a los meseros y a los clientes, entre los que se encontraba el licenciado Miguel Díaz Santiago. Jesse Wayne les pidió a los clientes del bar que se metieran al baño para encerrarlos allí. Todos los clientes le hicieron caso, pero el licenciado Miguel Díaz Santiago no quiso levantar las manos ni quiso entrar con los demás clientes al baño. Molesto con la situación, Jesse Wayne le hizo un disparo a Miguel Díaz Santiago y este cayó al piso. Cuando ya estaba en el piso, Jesse Wayne le hizo un segundo disparo, ocasionándole la muerte en el acto. Luego de matar al licenciado Miguel Díaz Santiago, Jesse Wayne y César García Dones huyeron del lugar. Varios meses más tarde llegó una confidencia a las oficinas del CIC indicando que Jesse Wayne, César García Dones y el notorio Rafi Dones se encontraban por el área de Caguas. Varios agentes del CIC salieron a buscar a los criminales y cuando lograron identificar el carro en el que estos andaban, los 3 sospechosos trataron de irse a la fuga. Curiosamente, uno de los agentes del CIC que perseguía a los sospechosos era el notorio Alejo Maldonado. La policía y los sospechosos comenzaron una persecución. Se alega que los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes y estos no pudieron responder el ataque porque alegadamente ellos estaban utilizando a varias mujeres que estaban dentro del carro como escudos humanos. Luego de dispararle a los agentes del CIC, los 3 sospechosos bajaron a las mujeres del carro y lograron irse a la fuga. Se sospechaba que Jesse Wayne, César García Dones y Rafi Dones se estaban escondiendo en el motel Impala, ubicado en la carretera de Río Piedras a Caguas.
Por esa razón, los agentes dieron órdenes para que vigilaran la entrada del motel por si los sospechosos llegaban hasta su escondite. Luego de escapar de la policía, César García Donés detuvo un carro a punta de pistola y obligó al conductor a llevarlo hasta el mencionado motel. Cuando Jesse Wayne y César García Donés llegaron al motel, estos amenazaron al conductor para que pasara a toda velocidad por la puerta del motel y así lograron entrar. Los agentes del CIC que estaban vigilando la entrada del hotel pusieron bajo arresto a Jesse Wayne y luego a César García Donés, quien se estaba escondiendo en el dormitorio del dueño del hotel. Aunque Rafi Donés, quien no llegó hasta el hotel, pudo escapar por un tiempo, este fue arrestado luego en el área de San Juan. Los agentes del Cuerpo de Investigación Criminal tardaron 8 meses en esclarecer el asesinato del secretario del Senado y exdirector de la Lotería de Puerto Rico, el licenciado Miguel Díaz Santiago. Luego de su arresto, César García Donés fue acusado de asesinato en primer grado, 2 intentos de asesinato y varios casos de violación a la ley de armas. César García Donés quedó en libertad luego que un fiador profesional de la compañía Warranty Underwriters Corporation prestara la fianza de $185,000 que pesaba en su contra, además del atentado que ocurrió en WIPR y del asesinato del licenciado Miguel Díaz Santiago. César García Donés era sospechoso de matar a tiros a Víctor Soto Torres en una discoteca de Isla Verde, de atentar contra su hermano Manuel Soto Torres y contra otro sujeto llamado Johnny de los Santos Figueroas. César García Donés también había sido acusado de violación en el 1970. Eventualmente, César García Donés fue encarcelado. En el 1977, mientras se encontraba en el Oso Blanco, fue herido de gravedad con un arma blanca en el pecho, pero pudo sobrevivir el atentado. Durante el juicio contra César García Donés, la sala del tribunal estuvo repleta de agentes de la policía y de personas curiosas que querían presenciar el proceso. En todo momento, César García Donés estuvo bajo una fuerte vigilancia por lo peligroso que este era y por el temor de que tratara de escapar como ya lo había hecho antes. El proceso se llevó a cabo en la sala del juez José Villares Rodríguez. César García Donés fue encontrado culpable por varios cargos de tentativa de asesinato, múltiples violaciones a la ley de armas y a la ley de fuga. Muchos de estos casos estaban relacionados con el duelo a tiros que este sostuvo con Alejo Maldonado y con una docena de agentes del CIC que lo andaban buscando con órdenes de arresto por acusaciones de varios delitos que se le atribuían. Por su parte, Luis González Santana, alias Jesse Wayne, fue acusado del asesinato en primer grado del licenciado Miguel Díaz Santiago, ocurrido en el bar El Coquí el 29 de julio de 1972. Jesse Wayne fue acusado por el juez José Anoni en el Tribunal Superior de San Juan de asesinato en primer grado y varias infracciones a la ley de armas. Aunque solo fue acusado de la muerte del licenciado Miguel Díaz Santiago, se dice que Jesse Wayne junto a César García Donés también fueron los responsables de la muerte de un sujeto que era conocido como Papo el Buey. La defensa de Jesse Wayne quedó a cargo del licenciado Carlos Noriega. Durante una vista, el abogado radicó una moción ante el juez Luis A. Juan, alegando que su cliente se estaba viendo afectado por la prensa debido a la excesiva publicidad del caso. El abogado quería que el juez sacara al público y a la prensa de la sala durante la vista. El juez ordenó que el público saliera de la sala, pero permitió que la prensa permaneciera en la misma. El juez le explicó al abogado que él prefería que los miembros de la prensa obtuvieran la información directamente de lo que sucedía durante la argumentación de la moción y que la publicaran tal cual en vez de publicar una información indirecta o adulterada. El licenciado no quedó conforme con esta decisión del juez Luis A. Juan, por lo que acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico solicitando que se ordenara una vista sin que estuviera la prensa en la que él pudiera exponer todos sus planteamientos. Pero el Tribunal Supremo declaró no al lugar la solicitud del licenciado Noriega. Más adelante, el juez Luis A. Juan ordenó el arresto del abogado de Jesse Wayne porque éste no compareció a una citación que tenía en la corte. Luego de ordenar el arresto, al juez se le informó que el licenciado Carlos Noriega había salido de vacaciones a los Estados Unidos. Debido a esto, el juez ordenó que este incidente le fuera notificado al presidente del Tribunal Supremo, al presidente del Colegio de Abogados y al secretario de Justicia para que se tomaran acciones en contra del abogado. Curiosamente, otro de los personajes que he cubierto recientemente aparece en este caso. Se trata del fiscal Luis Carbone, alias Luigi Carbone, quien de ser fiscal se convirtió en abogado criminalista y terminó siendo acusado de narcotráfico.
Recientemente este abogado fue expulsado de la profesión de abogacía por el Tribunal Supremo. Si no has escuchado la historia completa del licenciado Luigi Carbone, la puedes escuchar en el episodio 269 de este podcast. El fiscal Luigi Carbone, quien estaba llevando el caso contra Jesse Wayne, le dijo al juez que el licenciado Carlos Noriega estaba utilizando una táctica dilatoria con el objetivo de que transcurrieran los 6 meses reglamentarios y de esta forma el acusado tuviera que salir en libertad. El fiscal Carbone le explicó al juez que ya en una ocasión Jesse Wayne había sido declarado prófugo de la justicia. En ese momento Jesse Wayne se encontraba en libertad luego de pagar una fianza de $40,000. Después de los planteamientos del fiscal Luigi Carbone, se ordenó el arresto de Jesse Wayne y un juez le aumentó la fianza a $561,000. En esta ocasión, al no poder prestarla, Jesse Wayne fue ingresado en la cárcel. La defensa de Jesse Wayne recurrió al Tribunal Supremo solicitando una rebaja de la fianza. Según el licenciado Noriega, la detención de su cliente en la cárcel del distrito de San Juan era ilegal y este no había podido prestar la fianza porque la misma era excesiva e iba en contra de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El licenciado Carlos Noriega le pidió al Tribunal Supremo que ordenara la celebración de una vista para determinar si la fianza señalada era razonable y para que se le impusiera una fianza más baja que permitiera a su representado pagar la misma y salir en libertad provisional. Todas estas solicitudes de la defensa fueron denegadas por el Tribunal Supremo. En un momento dado, durante el proceso, Jesse Wayne fue representado a solicitud del tribunal por los licenciados Luis Amaros y Raúl Olmo de la Sociedad para la Asistencia Legal. Estos abogados le fueron asignados a Jesse Wayne para que los representaran en un caso que este tenía de hurto y de drogas, en lo que el licenciado Carlos Noriega regresaba de vacaciones. Los abogados presentaron una moción para que el juez Luis A. Juan se inhibiera en los casos contra Jesse Wayne. Su moción se basó en que el juez fue en algún momento jefe de fiscales en unos casos relacionados con drogas. Los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal dijeron también que no estaban preparados para representar a Jesse Wayne y además que éste tenía los recursos económicos para poder contratar a un abogado privado, por lo que no era elegible para ser representado por la Sociedad para la Asistencia Legal. Se supo que Jesse Wayne le había adelantado $25,000 en efectivo a su abogado Carlos Noriega antes de que comenzaran los procesos y que éste contaba con un capital de sobre $300,000. De todas formas, el tribunal hizo que los abogados asistieran a Jesse Wayne en lo que regresaba el licenciado Noriega. La primera vez que Jesse Wayne se presentó en sala para la vista preliminar, según se reporta en los periódicos de la época, llegó vestido como un hippie y al parecer tratando de aparentar que tenía problemas psicológicos. Los abogados le pidieron al juez que se le hiciera una evaluación psicológica, pero el juez la denegó alegando que no se podían dejar llevar por su aspecto físico ni por su vestimenta, porque según él, asimismo se vestían algunos de los miembros del jurado y hasta algunos abogados. Lo que el juez sí aceptó fue suspender el juicio momentáneamente para darle un poco más de tiempo a la defensa, a pesar de las protestas del fiscal Luigi Carbone. Aunque en un principio el juez Luis A. Juan no quiso que se le hiciera la evaluación psicológica a Jesse Wayne, este más adelante ordenó que se le hiciera un examen psiquiátrico como consecuencia de su comportamiento la segunda vez que este fue al tribunal. En esa ocasión Jesse Wayne entró al tribunal alborotando, gritando y hablando sobre los marcianos. A cada momento hablaba sobre las invasiones de los marcianos y el peligro que esto representaba para los terrícolas. A pesar de ordenar la evaluación, el juez creía que las acciones de Jesse Wayne eran parte de una combinación entre él y su defensa para dilatar los procedimientos. Luego de hacerle 2 evaluaciones psicológicas, Jesse Wayne fue encontrado procesable por 2 psiquiatras del estado. Inmediatamente, este fue movido de psiquiatría a la penitenciaría estatal. El licenciado Carlos Noriega retomó su defensa y este acudió ante el Supremo alegando que la publicidad adversa que había recibido Jesse Wayne afectaba su caso. En otro momento, mientras se seleccionaba el jurado para el juicio en contra de Jesse Wayne, el abogado Carlos Noriega le pidió que sacara de la sala a un guardia penal que estaba escoltando a su representado y que se le sentaba al lado en todo momento. Según el licenciado Noriega, esto le podía dar la impresión a los futuros miembros del jurado de que Jesse Wayne era una persona sumamente peligrosa y que necesitaba que un guardia lo estuviera velando en todo momento. El licenciado Noriega argumentó que esto no era necesario, ya que en la sala de los tribunales
había alguaciles que podrían controlar la situación cuando un acusado se comporta de manera violenta. A diferencia de los días anteriores, en esta ocasión Jesse Wayne llegó al tribunal recortado, bien vestido y sin decir una sola palabra. Al final, al entender que el jurado no podría ser imparcial en su caso, Jesse Wayne tomó la decisión de renunciar a su derecho a un juicio por jurado y más adelante, el 24 de agosto de 1973, se declaró culpable de 10 cargos de la ley de drogas y sustancias controladas. Antes de que Jesse Wayne tomara esta decisión, el juez Luis A. Juan lo interrogó extensamente sobre su deseo de declararse culpable. Jesse Wayne le explicó al juez que decidió declararse culpable porque así se le impondrían sentencias más bajas. Además del caso por sustancias controladas, Jesse Wayne tenía pendiente el juicio por el asesinato del secretario del Senado, Miguel Díaz Santiago. Finalmente, Jesse Wayne también se declaró culpable y fue sentenciado a un total de 21 años de prisión. Sin embargo, 3 años después, este fue asesinado en el Oso Blanco. Luis González Santana, alias Jesse Wayne, tenía solo 31 años cuando fue asesinado. 3 confinados de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras fueron acusados de asesinato en primer grado por ocasionarle la muerte a Jesse Wayne. Los acusados fueron identificados como Edwin Rivera García, Heriberto Rosario Luna y José Nieves Vargas. Luego de la acusación, el juez Carlos Delgado Villegas del Centro Judicial Metropolitano de Atorrey ordenó que reingresaran en la penitenciaría estatal luego de imponerles una fianza de $75,000 a cada uno por un cargo de asesinato en primer grado y uno por violación a la ley de armas. Según la investigación de la policía, los 3 confinados apuñalaron hasta matar a Jesse Wayne utilizando un cuchillo de doble filo que se alega prepararon ellos mismos en la cárcel del Oso Blanco. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda dejarme tu comentario en las redes sociales, sígueme si aún no lo haces, comparte los episodios para que más personas puedan escucharlos y si tienes algún caso que te gustaría escuchar, no dudes en enviármelo. Recuerda además que puedes apoyarme a través de una membresía de patreon.com/CrimePodPR.